En el libro de Esdras vamos a estar viendo aquí, hermanos, algunos aspectos muy, pero muy importantes, especialmente cuando estamos iniciando una nueva etapa. Yo creo que todos tenemos sueños, tenemos aspiraciones, algunos proyectos, un plan estratégico para, a lo mejor, para la empresa, el negocio. Pero la pregunta es, ¿tengo yo un plan estratégico para mi vida? Y sobre todo en la parte eminentemente espiritual. Es por eso que vamos a leer en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Él hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Señor, te alabamos y bendecimos. Tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Señor, tú quisiste que tu pueblo en ese tiempo fuese restaurado y restituido y que gozara de tu bendición. Señor, lo mismo es para hoy en día. Tú conoces la necesidad espiritual de cada quien, especialmente de tus hijos. Ahora, Señor, te pido que nos hables, Señor, por esta palabra que es viva y eficaz. Abrimos nuestro corazón, Señor, y cualquier obstáculo de carácter espiritual o de otra naturaleza que quiera impedir, Señor, que la semilla sea sembrada adecuadamente, sea quitado. En el nombre de Jesús te pido que me ayudes, Señor, a entregar este consejo de tu palabra, y tu nombre sea glorificado y tu pueblo bendecido en Cristo Jesús. Amén y amén. Encontramos en la palabra de Dios una historia de un hombre que todos nosotros lo recordamos. Es el caso de Jacob. Los primeros años de la vida de Jacob prácticamente fueron años en los cuales él vivió de una manera desordenada, de tal manera que estaba haciendo, digamos, honra, más bien deshonra a su nombre, porque su nombre significa usurpador. Y claro, él empezó a hacer muchas cosas que estaban adecuadas al nombre que éste tenía. Empezó a engañar, empezó a hacer cosas ilícitas, de tal manera que una crisis a nivel de la familia, que él tuvo que huir, y prácticamente su hermano quería destruirlo, su hermano mayor, el hermano Esaú. Sin embargo, después de 20 años de vivir en una manera pródiga, tuvo un encuentro personal con el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová prácticamente es una teofanía, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento en forma de ángel. Y ahí tuvo una batalla de tal forma que este hombre, hermanos, tuvo un cambio. Y en ese cambio Dios le cambió su nombre. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel. De ahí es donde viene el nombre de la nación de Israel. Él necesitaba un cambio. Lo mismo necesitaba la nación en el tiempo cuando estuvieron por 70 años en la cautividad. 70 años en los cuales ellos estuvieron fuera de su patria. Eso significa una vida de derrota, una vida que no podían disfrutar de sus bienes, de su tierra, de su casa, de su propia nacionalidad, individualidad, su propia cultura, su aspecto espiritual y religioso no lo podían tener a la manera que ellos lo hubiesen querido. Durante 70 años padecieron mucho. Sin embargo, hermanos, después de estos 70 años viene un tiempo de restauración. Y es aquí cuando
entonces vemos la historia del libro de Esdras. El libro de Esdras nos habla del retorno de un remanente de ese pueblo que estuvo en la cautividad. Lo que quiero, hermanos, que comprendamos es que así como Jacob, así como la nación de Israel en una etapa de su vida estuvieron alejados de Dios, pero Dios los restauró, hermanos, para que ellos tuviesen un despertar espiritual. Así también Dios lo quiere hacer con la vida de cada uno de nosotros y la iglesia en general. Hermanos, creo que estamos llegando a un tiempo, hermanos, muy importante para que nosotros podamos decirle a Dios: Señor, quiero también que tú hagas un milagro en mi vida. Despiértame espiritualmente hablando. Señor, no solamente quiero para este nuevo periodo una vida nueva en la parte laboral, en la parte de la salud, en la familia, otras cosas, pero en la parte espiritual, Señor, quiero que me concedas, Señor, el poder tener ese despertar. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema, el proceso de un despertar espiritual. Tengo aquí 5 etapas que quiero mencionar, pero creo que no voy a poder lograr hacerlo en un solo mensaje, abordar estas 5 etapas. Pero la primera etapa importante para un despertar espiritual es la etapa de la restauración. Cuando se habla aquí de la restauración, entonces eso nos ayuda a hacer un pequeño análisis del trasfondo de la vida de una nación. La nación de Israel, después que toma el poder Jeroboam, hijo de Salomón, el pueblo se divide en 2 grandes grupos, las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. A partir de ese momento el pueblo cae en desobediencia. Entonces empiezan ellos a aceptar la idolatría, de tal manera que durante 381 años aproximadamente recibieron mensaje tras mensaje de parte de Dios a través de los profetas. Los profetas se convirtieron en ese entonces como una agencia de emergencia. Cuando falló el liderazgo político, es decir, el rey, cuando falló el liderazgo religioso a través del sacerdocio, entonces aparecen los profetas para poder enderezar al pueblo. Y a través de tantos años Dios empezó a enviar profeta tras profeta, mensaje tras mensaje, para hacerles ver que ellos tenían que volver al propósito original. La pregunta para usted y para mí es esta: ¿cuántos mensajes escuchamos el año anterior? ¿Cuántos estudios hemos nosotros dado? ¿Cuántos estudios hemos recibido? ¿Cuántas veces hemos leído la palabra de Dios? Sin embargo, parece que no ha producido un cambio en nuestra vida. No porque la palabra no tenga el poder, sino porque la actitud nuestra hacia la palabra es la actitud de aquella clase de terreno que encontramos en la parábola del sembrador, que es la semilla que cayó junto al camino. Un corazón duro, es decir, un corazón distante a la palabra. La palabra es una cosa, mi vida es otra cosa. ¿Cuántos mensajes hemos escuchado? Y hacemos nosotros un divorcio entre mi práctica personal y lo que es la palabra de Dios. Dejamos a Dios fuera del negocio y no decidimos que los principios bíblicos gobiernen la forma de hacer nuestro trabajo en la oficina, en el gobierno, en la empresa privada, donde sea. Entonces nosotros estamos definitivamente, hermanos, solo escuchando, conociendo algo de la palabra, pero no permitiendo que ésta entre a nuestro corazón. Durante 381 años aproximadamente, Dios envió profeta tras profeta, advirtiéndoles, arrepiéntanse, cambien, suelten la idolatría. No quisieron hacer caso, pero viene el momento, y quiero decirles una cosa, que Dios es paciente, hermanos, pero viene un momento cuando Dios, por amor a usted y amor a mí, el Señor nos va a disciplinar. Aquello que para ellos les parecía que jamás iba a llegar, le llegó. Y es que durante 70 años estuvieron en la cautividad. Nabucodonosor
invade la ciudad de Jerusalén, la destruyó, y el templo también. Muchos murieron, y el grupo el mayoritario fue llevado a Babilonia como cautivo. Se quedaron los más pobres de los pobres de los pobres, se quedaron viviendo entre las ruinas en Jerusalén. Fue un momento sumamente triste, pero es aquí, hermanos, por amor a cada uno de nosotros, Dios puede permitir. Y cuando se habla de el número 70, prácticamente en la Biblia se refiere a un tiempo completo, es decir, a un ciclo. Dios sabe cuál es el ciclo para cada uno de nosotros. Puede ser un mes, puede ser 2 años, 1 año, no lo sé. Entonces, pero Dios en su propósito, Él sabe cuándo usted y yo vamos a reaccionar ante una disciplina, ante una enseñanza, para que yo pueda corregir y sacar aquello que me está impidiendo el poder progresar. La Biblia dice: el que encubre su pecado no prosperará. Muchos quieren vivir una vida pecaminosa. Eso significa que no quiere prosperar, no quiere progresar, porque el pecado lo único que hace es destruir. Aunque usted tenga buenos proyectos, buenos propósitos, buena planificación estratégica, pero eso no le va a servir de nada si no goza con la bendición de Dios. En vano trabajan los que le edifican, dice la palabra. En vano vela la guardia. Si Jehová no, hermano, no está pendiente de usted y de mí, es lo que nos habla ese salmo. Nosotros, hermano, estamos haciendo realmente castillos en el aire. Y creo que en esta nueva etapa, en este nuevo año, es importante que nosotros, hermanos, entendamos que la bendición real, la que permanece en esta vida y en la postrera, hermano, es la bendición que viene por parte de Dios. Olvidémonos, hermano, que no son las ideas personales, no son las amistades que se tienen. Algunos viven pendientes y dependientes de las amistades que les van a ayudar. No se apoye en esa caña cascada que le va a traspasar la mano cuando se apoye. Apóyese en el brazo de Jehová. Ahí sí, hermano, nos sacará hacia adelante. No permita entonces que el enemigo le engañe. Por tal razón este pueblo fue sometido a un horno de purificación 70 años. La idolatría, aquello que jamás se pensó que el pueblo de Israel, el pueblo que tenía a Jehová Dios por su Dios, pero ellos permitieron a muchos dioses de los grupos cananeos, de los egipcios, de los fenicios y de tantas otras culturas, y le dieron la espalda a Dios. Ahora es interesante que después de 70 años de un tiempo de purificación, de disciplina, la idolatría, como se conoce en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, desapareció de la nación de Israel. Este grupo que regresa con Zorobabel, posteriormente regresa con Nehemías, con el tiempo de Esdras, ya no había ese tipo de idolatría. ¿Por qué? Porque Dios sabe cuándo y cuánto tiempo se necesita dentro de su programa, no el mío, de poder sacar aquellas cosas que están mal en nuestras vidas. Amados hermanos, Dios es un Dios de amor, y si Dios va a tener que aplicar disciplina a cualquiera de nosotros, lo va a tener que hacer. ¿Por qué? Porque Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está viendo y Él tiene ese plan estratégico para usted y para mí. Él no mira el momento, Él mira la eternidad. Por tal razón, como usted y yo no podemos tener esa visión, Dios la tiene. Entonces Dios dice, bueno, si es necesario, en algún caso dado, Dios puede, digamos, a manera de disciplina, quitarle todo lo que a una persona tiene, se lo puede quitar. Así pasó con la nación de Israel. Les quitó completamente todo lo material, todo el apoyo social, toda la estructura que tenía, todo se lo barrió con el único propósito de que este pueblo sacara de su alma, de su espíritu, esa fe falsa en la idolatría. A partir de entonces, hermanos, aún la misma arqueología lo demuestra, que a partir de este tiempo del retorno, estamos hablando del año 536 antes de Cristo, a partir de ese entonces ya no se conoce, hermanos, la idolatría dentro de la nación de Israel. Eso significa
que cuando Dios ha decidido purificar a alguien, lo va a purificar, hermanos. Ahora, este pueblo, hermanos, estando en esa etapa de limpieza, porque Dios se los profetizó a ellos al enviar a sus siervos, y en alguno de esos profetas el Señor le dijo: mira, va a llegar un día que vas a aborrecer tus ídolos y los vas a arrojar a los topos y a los murciélagos. En otras palabras, aquello que amabas tanto va a ser lo más apestoso, horroroso. Lo que antes para ti era lo máximo, ahora lo vas a ver como lo más despreciable. Y vas a decir: ¿cómo pude yo meterme con estas cosas? Dios va a llevar a muchas personas a este nivel. Hay algunos que hoy aman el pecado de una manera, hermanos, apasionada, pero cuando Dios los someta a una disciplina, van a llegar a aborrecer lo que ahora para ellos es su estilo de vida. Aquello que aman tanto, pero que es una pudrición, lo van a llegar a aborrecer. Y cuando alguien llega a ese punto de decir: Señor, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, como lo dijo el hijo pródigo. Cuando usted llegue a ese nivel, en otras palabras, a ese número 70, es decir, cuando se completa el ciclo, ya que el hijo pródigo llegó a ese ciclo también, cuando dice la Biblia: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Cuando alguien llega a ese punto, ese es el punto estratégico, porque es ahí donde Dios va a empezar a restituir lo que el diablo le robó. El pueblo de Israel, a los 70 años de cautividad, empezó entonces a querer de Dios. Muchos que estaban ahí buscando de Dios: Señor, queremos más del Señor. Hay un despertar espiritual, pero algo interesante que quiero mencionar en esta etapa de restauración, y es que no fue en todos. Según lo que encontramos en el capítulo 2, versículo 64, oiga el número de los que retornaron. Toda la congregación unida como un solo hombre eran 42,360. ¿Son todos los que fueron llevados en cautividad? No, en 70 años, ¿cuántos se multiplicaron? Hermano, era arriba de 500,000 de personas, de los que fueron llevados en cautividad. Sin embargo, y aún los que nacieron allá, ¿por qué solo retornan 42,360? Nos está hablando de un remanente. No todos, en otras palabras, van a reaccionar positivamente a una disciplina. Algunos se alejan de Dios, no quieren venir a las iglesias, tan resentidos porque Dios no me bendice. ¿Sabe por qué Dios? A lo mejor si alguno está bajo disciplina de Dios y no mira progreso en su trabajo, es porque Dios quiere enseñarle algo. Algunos hasta han perdido su empleo también, otros en otra clase de situación o dificultades, pero no han entendido que es un proceso donde Dios quiere que entendamos qué es lo que nos está afectando. Él quiere que a través, como fue en el tiempo del profeta Elías, que cuando hubo escasez de lluvia, eso trajo una crisis a nivel nacional, que entendieran lo que ellos estaban haciendo espiritualmente estaban apartados de Dios, y empezaron especialmente el líder llamado Acab, el rey Acab, empezó a culpar a Elías, que él era el culpable porque no había lluvia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una persona le culpa a otro de su desgracia, es porque no ha entendido que su desgracia es el pecado que lleva en su corazón. Y por eso le dijo Elías al rey, y se lo dijo en su cara: yo no estoy turbando a Israel, eres tú el que turba a Israel con tu idolatría. Hermano, las personas en medio de la disciplina, algunos hermanos se quedan como que Dios es injusto y por qué Dios permite esto. Hermano, entendamos que Dios mira las cosas desde la eternidad.
Dios no está viendo los 30, 40, 50, 60, 80 años que alguien pueda vivir en esta tierra. Él está viendo la eternidad. Entonces Él está viendo que muchos van camino al infierno, y para poderlos detener, Él va a hacer cualquier cosa para que nadie se pierda. Aunque, oiga bien esto, algunos se van a perder aunque Dios quiera detenerlos, pero como Dios respeta el libre albedrío de la persona, pero Él va a hacer todo lo posible. He visto casos, por ejemplo, de crisis algunas veces en el área de la salud. Me recuerdo un caso específico. Fui a visitar a un bebé, por cierto, una niña recién, que tendría que unos 2 meses, estaba hospitalizada y no le encontraban cuál era el problema de salud. Cuando llego, platico con los padres. Ellos no eran cristianos, ¿no? Pero pidieron oración. Entonces yo sentí en mi corazón, les hice una pregunta: ¿cómo están ustedes en su vida con Dios? Agacharon la cabeza y entonces luego me dijeron: bueno, realmente no estamos bien, estamos ahorita pensando en separarnos. Bueno, oigan, usted no entiende cuál es el mensaje aquí. La niña, si es una recién nacida, de los tales es el reino de Dios. No tiene culpa, pero Dios está mandando un mensaje a través de esto a ustedes. Ustedes necesitan venir a los pies de Cristo y pedirse perdón y reconciliar, y no andar buscando el divorcio. Gloria a Dios que aceptaron a Cristo, no abandonaron la idea del divorcio. ¿Qué pasó? Dios tocó a la niña. Eso es tener entendimiento, ¿no? Entonces mi pregunta es: ¿dónde es que Dios le está apretando el zapato? ¿Dónde es que usted mira ahí y dice que esta cosa no se resuelve? Bueno, es que Dios quiere que nosotros entendamos que hay algo que yo necesito cambiar dentro de mí. Hermano, no estemos haciendo hoy, hermanos, cambios cosméticos. Los cambios cosméticos es lo que más se hace hoy en día, ¿no? Cambios cosméticos aún la fachada, que la pintura de la casa, que la pintura también de las hermanas. También de los hermanos, también la pintura del cabello, todas estas cosas, que algunos ya no quieren tener arrugas, aunque no las tenga externamente, internamente la tiene pura pasa, ¿no? Pero el punto es que, hermanos, estamos siempre tratando de hacer cosas superficiales, y Dios no, Él está interesado en hacer cosas profundas. ¿Por qué? Porque es ahí donde se echan raíces, y lo que echa raíz en el atrio de la casa de Jehová será como la palmera, dice la Biblia, hermano. Entonces, y dará su fruto a su tiempo, dice el Salmo 1 también. Entonces, por eso Dios permitió este proceso de restauración, y tuvo que intervenir la disciplina, pero fueron pocos. Dentro de esos pocos está, oiga esto, hasta un inconverso que no tenía nada que ver con la nación de Israel, pero Dios lo despertó. Versículo 1 que hemos leído: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¿Cuál era la palabra de Dios en boca de Jeremías? 70 años. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Dios toca los corazones de los hombres y que están en eminencia como los que no lo están, y Él se convirtió en instrumento de Dios. Pero no solo a Él, sino en el versículo 3 dice: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová. Y dice versículo 4: y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayude a los hombres del lugar con plata, oro, bienes, ganado, además de ofrendas voluntarias. Versículo 5: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos, oiga esto, cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová. Dios empezó entonces a tocar a un grupo que reaccionó positivamente a la disciplina. Ellos dijeron: sí, Dios tiene razón. Pero hay de aquellos que en un momento dado, ante la disciplina, se enojan con Dios, no quieren leer ya más la Biblia, ya no quieren asistir a la iglesia, abandonan los privilegios, se van al mundo. Dicen que Dios es injusto, Dios no me quiere, no me ama. No entendemos que en algunos casos, algunos, no todos, algunos problemas es para que nosotros entendamos algo que está mal dentro de nosotros y lo rectifiquemos. Pero
este grupo, y es un grupo pequeño en comparación a los que fueron llevados a la cautividad, a los que retornaron 42.360. Hermanos, esto nos habla de algo, que Dios comienza grandes cosas con pequeños grupos. Dios comienza un discipulado con 12 y le quedaron 11, pero de ellos hizo grandes maravillas. En el aposento alto habían aproximadamente 120, pero Dios hizo algo tan glorioso que la iglesia se multiplicó enormemente. En la calle Azusa, en 1904, en la ciudad de Los Ángeles, California, un pequeño grupo de hermanos empezaron a orar. De ahí surge uno de los más grandes avivamientos en el siglo XX. Hermanos, nosotros, si podemos responder a la disciplina de Dios y diciendo: Señor, ¿sabes qué? Gracias te doy porque algo ha pasado en mí, que a través de la disciplina tengo hambre y sed de Dios. Miren, todos fueron, como nación, fueron sometidos a una disciplina, pero solo 42.360 prácticamente reaccionaron, entendieron el propósito de Dios. Y aquellos que lleguen a entender el objetivo de Dios. Algunos dicen que Dios, ¿por qué permite esto? Es que Dios, hermano, está viendo cosas importantísimas, más de las cosas que usted y yo podemos ver con nuestros ojos. Dios no está viendo las cosas temporales, Él está viendo las cosas eternas. Él está viendo la bendición en esta tierra y, por supuesto, la bendición posterior a esta vida. Por eso, hermanos, Dios comienza siempre con aquellos que han entendido el proceso de la restauración. Y cuando alguien en forma humilde dice: Señor, te doy gracias por cada dificultad y cada problema, porque he entendido tu palabra, sé lo que quieres hacer dentro de mí, Señor. Entonces con ellos Dios trabajará y los tomará como barro en sus manos para hacer una vasija nueva. Esta es la primera etapa. Ahora, dentro de esa primera etapa, como dije, retornó este pequeño grupo, 42.360 de toda una nación. Ellos entendieron. No todos van a entender, pero el que entienda, Dios comenzará un gran avivamiento, un gran despertar espiritual. La segunda etapa, para aquel que ha comprendido, es la etapa de la restitución. Viene entonces el momento cuando aquello que el diablo nos robó, las oportunidades que nosotros echamos a perder, ahora, hermanos, volverán a nuestras manos. Echa tu pan sobre las aguas, dice la Biblia, y después de un tiempo lo encontrarás. Usted dirá: ¿cómo es posible que yo voy a echar el pan por ejemplo, vamos a una playa de las mejores del mundo aquí que tenemos en nuestro país, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces usted echa un pan ahí, después de un tiempo lo va a hallar. La lógica dice: jamás lo voy a encontrar. Pero lo que nos está diciendo en una forma metafórica es que cuando uno actúa en fe en lo que Dios nos manda, Dios nos retorna en gran bendición. Si retornamos a Dios, hermanos, las cosas que nos pertenecen a usted y a mí, por cuanto somos hijos de Dios y somos herederos de Dios, y la herencia que tenemos en Cristo, lo que yo eché a perder, lo que abandoné, lo que dejé tirado, hermano, eso va a retornar. Y vea, hermano, una de las cosas que son restituidas, en primer lugar, es la terminación de la disciplina. Es decir, aquello que estaba allí para que nos estaba afectando, como terminó, por ejemplo, la sequía en el tiempo de Elías durante 3 años y medio, se terminó y comenzó a llover. Por eso el Señor, proféticamente, el Señor habla en Jeremías 25:11 y dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espinos, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Esa fue la decisión de Dios. 70, yo sé cuál es el periodo, porque Dios sabe cuándo es que el corazón suyo y mío va a reaccionar. Por eso que el número 70, hermano, en este sentido significa, hermano, el tiempo que Dios sabe de reacción nuestra, como el hijo pródigo que volvió en sí.
Dios sabe cuándo usted y yo vamos a volver en sí. Entonces por eso que el tiempo para cada uno es diferente. Pero dice Jeremías 29:10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, es decir, cuando se cumple ese ciclo, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Cuando se haya cumplido, es decir, cuando nosotros reaccionemos, y Dios sabe cuándo va a ser, Él lo que va a hacer es visitarnos. Él va a despertar, hermano, en nosotros el poder creer en la palabra para que nosotros volvamos a su lugar, a nuestro lugar. ¿Qué es nuestro lugar? Es la herencia que tenemos por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos herederos de Dios, así dice la Biblia. Entonces, dentro de la restitución será la terminación entonces de la disciplina, aquello que nos está molestando, pero que como ya no lo necesitamos porque ya hay salud espiritual en mí, entonces comienza el cumplimiento de la voluntad de Dios. Por eso que en Jeremías 25:12 dice, cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y los convertiré en desierto para siempre. Dios sabe quién es el enemigo suyo que ahora lo está destruyendo. Aquel instrumento de disciplina, Dios lo va a destruir. Por eso que usted no tiene por qué estar pensando cómo voy a quitarme este problema espiritual o moral o lo que sea. Mire, cuando Dios termina, digamos, dentro de su calendario, hermano, ese periodo, ese proceso, entonces Dios en su momento, Él va a actuar contra aquello que a usted lo ha hecho sentir mal. En otras palabras, ¿cuáles son esos caldeos que a usted ahora lo están, hermanos, lo tienen pisoteado, lo tienen derribado, lo tienen cabizbajo, lo tienen arruinado de toda área? Hermano, Dios se va a encargar. Entonces, en la etapa de la restitución, Dios va a cumplir, hermanos, que Él va a vencer a ese enemigo que a usted lo está, hermano, llevando a una situación lamentable. Pero no solo eso, sino que también comienza, hermano, el toque de Dios para que se abran las puertas. En la restitución viene el momento cuando hay oportunidad. Por eso que el versículo 1 de Esdras 1 que hemos leído, aquí encontramos una puerta enorme, una puerta maravillosa. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová. Dice, por boca de Jeremías despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Lo que estamos viendo acá es sencillamente que cuando Dios toca, mire, aquello que usted dice, ¿por qué no se me abren las puertas aquí? ¿Por qué no se abre esto aquí? Hermano, Dios sabe cuándo se van a abrir esas puertas. Dios lo ha prometido, se lo prometió después de 70 años. Los que estaban en la cautividad, ellos sabían que después de 70 años iba a ocurrir algo, pero algunos no creyeron. Mas quiero decirle una cosa, cuando Dios promete algo, lo cumple. Él lo va a hacer, Él va a abrir esa puerta, Él va a romper, hermano, esos cerrojos de bronce, hermano, esas cerraduras, hermano, que no permiten que usted posea lo que Dios le ha puesto en sus manos. Cuando Dios pone su mano, no existe nadie que pueda estorbarlo. Ciro, el rey de Persia, estamos hablando que el imperio medo-persa, que sustituyó al imperio babilónico, que fue mucho más grande que el babilónico, abarcaba desde la India, pasando por todo el Medio Oriente, por todo lo que es Eurasia, el norte de África y parte del África central y parte de Europa. Estamos hablando que quizás unas 2/3 partes de la población del mundo estaban bajo este gobierno. ¿Y quién era el rey? Ciro. Y Dios toca a este hombre. Ciro, edifícame casa en Jerusalén. Sí, Señor, lo voy a hacer. Hermano, Dios toca a los líderes en las naciones. Dios toca a cualquier persona. Hasta Dios toca a los cuervos para que le den de comer a sus siervos, ¿no? Dios tocó a una viuda para darle de comer también a Elías. Dios toca las aguas y las aguas se dividen. Dios toca a los enfermos y Dios los sana. A los leprosos, hermanos, que llegaron delante de Cristo, Jesús los sanó completamente.
Cuando Dios toca, hermano, ahí nadie puede, hermano, intervenir. Dios hace cambios increíbles. Entonces comienza, hermano, en esta etapa de la restitución, el toque de la mano de Dios. Por eso en Isaías 44, en forma profética, en forma adelantada, mire cómo dice el Señor en el versículo 28, que dice: de Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén será edificada y al templo será fundado. En Isaías 45:1 dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro. ¿Cómo lo llama? Ungido. Al cual tomé yo por mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de los reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Versículo 5: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Oiga, un día vamos a conocer a Ciro, rey de Persia. Cuando yo estaba estudiando esta parte, me recordé, estábamos en el colegio, ¿no? Sería séptimo grado, más o menos sexto grado, que se estudiaba la historia universal y estudiábamos todas las guerras en esa área de la tierra, ¿no? Recordamos a Ciro, Darío y todos ellos, a Artajerjes, Jerjes y todos ellos. Entonces, pero aquí estamos viendo a un hombre que se convirtió a Dios, porque él estaba convencido que no había otro Dios. Recuerde que en ese entonces el zoroastrismo, que era la religión de los medos y los persas, pero él llegó a decir como presidente de todo un imperio: oigan, señores, no hay otro Dios, el único es el Dios de Israel, así que no hay nadie más. Y por eso él me ha mandado a hacer casa en Jerusalén. Ahora, hermano, esa es una puerta que se abre, una tremenda oportunidad. Dios comienza a abrir puertas. Y vea, dentro de este comienzo del surgimiento, hermanos, son los recursos. Vemos entonces recurso humano. Primero, Ciro, rey de Persia. No solo él, sino que dice la Biblia en el versículo 5, capítulo 1 de Esdras: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Oiga, solo los que Dios despertó, los que reaccionaron como ser buena tierra ante la semilla de Dios. Entonces Dios está levantando el recurso humano, no solo el recurso humano, sino que dice el versículo 6: y todos los que estaban en sus alrededores le ayudaron con plata y oro y bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente, recursos económicos. Vemos también recursos espirituales y ministeriales, porque luego viene en el capítulo 2, vemos ahora una cantidad de nombres y habla ahí de siervos y de siervas. Estamos hablando del recurso ministerial y también en la unidad que se empezó a gestar dentro de ellos. Fue impresionante. Es que no puede haber unidad si primero no hay restauración. Usted quiere tener unidad matrimonial, usted no puede tener unidad matrimonial ni con las demás personas, el resto de la familia, ni con la gente que está a su alrededor, si primero no hay un cambio interno. La unidad no es solamente una idea, la unidad es algo granítico a nivel espiritual. Es decir, se convierte como en una misma mente, un mismo corazón. Vean lo que dice el versículo 64 del capítulo 2. Toda la congregación unida como un solo hombre eran de 42,360. Como un solo hombre. ¿Se da cuenta de algo maravilloso aquí? En el momento de la restitución, Dios produce unidad, pero no es la unidad física, sino la unanimidad mental, emocional, espiritual. ¿Qué necesita este país? No es una unidad cosmética. La familia no necesita una unidad de apariencia. Lo que se necesita es la unidad en el espíritu, donde nos amemos los unos a los otros, que estemos en un mismo propósito. ¿Qué significa esto? No puede haber verdadera unidad si no hay restauración, si se sigue con la idolatría al dinero, la idolatría a la fama, la idolatría al poder. Si se sigue, hermano, en el pecado es lo que, hermano, divide. Pero la unidad espiritual
La restauración espiritual produce unidad. Eso es lo que nosotros debemos de procurar. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios levanta el recurso humano. ¿Dónde están las personas que le van a ayudar a usted? Dios los levanta. Dios despertó, dice el Espíritu, de los que iban a edificar en Jerusalén. Usted está preocupado porque qué empleados va a contratar, dónde estarán. Usted reconcíliese con Dios, usted póngase a cuentas con Dios y Dios le va a poner la gente a su alrededor. Mire, hay algunos que dicen, ¿y con qué? ¿Quién va a ser mi futuro esposo o esposa? Póngase a cuentas con Dios. Y en el momento de Dios, a los 70 años, aleluya, a los 70 años Dios le va a dar la fuerza como de un adolescente. Sí, Señor. Entonces, en el momento de Dios, Dios se encarga de hacer todas las demás cosas. Dios envía el recurso, hermano, humano dentro de la iglesia. Dios empieza a llamar a hombres y mujeres para el ministerio. Dios empieza a tocar a las personas. El recurso económico viene por añadidura. No tenemos que andar buscando. Ayúdenle, dice Ciro. Y la gente que hizo, mira, aquí tengo esto, aquí tengo lo demás. Usted no necesita robar, no necesita estafar, no necesita andar pidiendo nada. Cuando usted está con Dios, Dios le envía las cosas que necesita. Dios se encarga de todo esto. Dios se encarga de la restauración también ministerial. Pero eso es dentro del proceso de la restitución. Pero otra de las cosas que Dios quiere hacer dentro de la etapa de la restitución es que tomaremos en posesión lo que nos pertenece. Capítulo 2, versículo 70. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Cuando ellos salieron por causa de la deportación, que fueron en 3 etapas, abandonaron las tierras, abandonaron todas sus propiedades, sus negocios, pero ahora solo vienen pocos. Pero aquellos 42,000 venían con Dios y miran físicamente aquello devastado. Muchos de ellos, por supuesto, nacieron allá en Babilonia, no tenían memoria, pero por sus padres lo que le contaron lo que había, pero encontraron ruinas. Hermanos, es que eso es lo que Satanás ofrece cuando nosotros escogemos el pecado. Ruina. Si usted quiere bendición para este año, abandone el pecado así, ya. No lo acaricie, no lo piense. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. En otras palabras, sea radical. No diga, lo voy a hacer en forma progresiva. No sé si usted quisiera quitarse la mano. Primero la uña, arrancaditas, luego poco a poco. No, dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Metafóricamente lo que Jesús está diciendo es ser radical. No lo contemples, no lo contemples, porque es un cáncer que a ti no te va a contemplar. Entonces, cuando ellos tomaron esa decisión y miran las consecuencias del pecado de sus padres y de ellos, y ahora Dios les está diciendo, mira, esto es lo que yo te prometí. Ellos miraban ruinas, pero por los ojos de la fe ellos veían restauración. Pero aquí estamos en el lugar, en la voluntad de Dios. Dios nos ha dado esta tierra. Cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, y quiero que entendamos esto, somos herederos, y como herederos tenemos herencia. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, el Señor hablándole al apóstol Pablo y especificándole acerca de su ministerio, que tendría un sello importante. En el capítulo 26 del libro de los Hechos, versículo 18, dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Jesús le dijo a Pablo, mira, tú vas a predicar, y vas a predicar a los gentiles con este objetivo, entre otras cosas, primero, para que ellos reciban el perdón de pecados. Segundo, para que sean
cambiados de un gobierno espiritual de Satanás al gobierno de Dios y reciban la herencia entre los santificados. Como somos hijos de Dios, entonces tenemos una herencia en Efesios capítulo 1 versículo 14. Para que entendamos que tenemos una herencia, Dios nos ha dado, entre otras cosas, al Espíritu Santo como sello, como garantía, no solamente de la salvación, que es por supuesto la herencia más grande, pero para que nosotros entendamos que somos herederos, dice aquí la Escritura, en Efesios capítulo 1, versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tengo herencia. Entonces el Espíritu Santo en mí me dice: hijo, eres heredero. Wow. O sea, ¿y qué significa eso? Vean lo que dice en el versículo 18. Y es aquí donde necesitamos un segundo toque para que yo comprenda cuál es la magnitud de esa herencia. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Los santos, ¿quiénes son? No son los que otros dicen. Los santos son los que han sido perdonados por el poder de la sangre de Cristo Jesús y han nacido de nuevo. Esos son ustedes, los santos, los que han recibido a Cristo, y por tal razón tiene herencia. Ahora dice: alumbrando el entendimiento, es decir, que yo necesito entender la grandeza. Entre esas cosas solo voy a mencionar algunas de ellas. Entre ellas tenemos, hermano, en esa herencia que, hermano, que yo tengo que volver a poseer, como llegaron los israelitas, o más bien los judíos, porque fue la tribu de Judá la que retornó. Por eso se llaman judíos, porque fue la única tribu que retornó. Entonces ahora ellos, y dentro de ellos no fueron todos, solo 42.360. Ahora usted y yo tengo que volver a tomar lo que me pertenece por gracia en Cristo Jesús. ¿Y qué me pertenece? Una vida consagrada a Dios. Usted dirá: yo jamás podré tener una vida recta. Usted la tiene, ya está, hermano, en el testamento ya está escrito. Una vida recta, una vida limpia, una vida, hermano, que, como dice la Escritura, Él nos presentará sin mancha e irreprensible en paz delante de Él. Ya esa es una herencia. Vamos a tener, hermano, una vida completamente consagrada. Eso es, yo tengo que creerlo y tengo que tomarlo. No solo eso, sino, hermano, la revelación de la palabra de Dios es parte de nuestra herencia. Hermanos, tenemos nosotros la herencia de la palabra. Esta palabra es viva y eficaz, es poderosa. Hermano, cuando usted usa la palabra de Dios, usted está actuando como un embajador de Cristo en esta tierra. Y esta palabra, hermano, es la misma palabra que creó todas las cosas, porque la palabra se llama Cristo. Y Él dijo: sea hecho, y fue hecho todas las cosas. Y Dios nos ha encomendado a usted y a mí la palabra. Es la espada del Espíritu. Entonces es una herencia. Dirá: sí, pero hermano, para mí me parece un libro común y corriente. No, este es el único, exclusivo libro inspirado por Dios. Es palabra viva, es palabra poderosa. Y cuando usted la usa, hermano, es la vara que Dios le ha entregado en sus manos. Es herencia. Pablo, hermano, Pedro, los apóstoles la usaron. Ven a un paralítico, le dice: en el nombre de Jesucristo levántate y anda. ¿De dónde surge eso? De la palabra. Y aquel hombre caminó. ¿Quiere usted esa palabra? La palabra que le abre puertas y que cierra puertas también. La palabra que reprende a los demonios. Como cuando Pablo le dijo al demonio: sal de ella, y el demonio salió de aquella niña que era pitonisa y ya no pudo adivinar, porque la adivinación no es una facultad humana. La adivinación es una trampa diabólica. Y el demonio salió. Los demonios no van a respetar su palabra ni la mía, pero sí la palabra de mi Señor Jesucristo. Esa es herencia que usted y yo tenemos.
por esta palabra. El que cree es transformado y es engendrado por la palabra y por el Espíritu y nace de nuevo. Tenemos en la herencia la llenura del Espíritu Santo y los dones. Dios desea, hermanos, que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas. Dios desea que la iglesia, volvamos a lo que experimentó la iglesia en el libro de los Hechos. Dentro de esa herencia está el servicio delegado por Dios. Dios delega a cada uno de nosotros una posición en el reino, en el templo, en la iglesia, en la sociedad. Hermano, además el fruto del Espíritu es parte de esa herencia. ¿Qué significa eso? El fruto es amor. Es decir, lo que yo no puedo hacer con mi amor humano, el amor divino sí lo puede hacer. Es el amor ágape, el amor a pesar de. Ese amor ayuda a perdonar sobrenaturalmente. El amor lo ayuda a resistir sobrenaturalmente. El amor de Dios lo hace feliz. El amor de Dios lo hace hacer feliz a los demás. Hermano, eso es una herencia. Dígame si no necesitamos amor en esta tierra, en la iglesia, en la familia. Por supuesto que sí. Hermanos, todas las virtudes del fruto del Espíritu Santo, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, etcétera. Las promesas de Dios. Esa es otra herencia, la herencia de la gloria de Dios en oración. Cuando estamos en oración, hermano, no hay nada más bello, no existe nada más placentero, nada que pueda satisfacer y llenar la vida que la presencia de Dios en la vida. Cuando alguien está en oración y experimenta la gloria de Dios en su vida, es una herencia para usted y para mí. Y ahora Dios dice: hijo, ahora que has sido restaurado, yo te voy a restituir. ¿Qué? Te voy a restituir la gloria, mi presencia que tú le echaste a perder por andar de hijo pródigo. Ahora te la voy a restituir. ¿Por qué? Porque eso es lo que llena el corazón. Y cuando Dios por su gloria llena el corazón, usted ya no va a querer hacer otra cosa más que la gloria de Dios. ¿Por qué razón? Porque eso es lo único que satisface. Por eso David decía: una cosa he demandado y esta buscaré, que esté todos los días en la casa de Jehová para contemplar su hermosura. Es que lo único que satisface en la vida es la presencia de Dios. No es el dinero, no es la fama, no es el poder, no son los placeres mundanos, es la presencia de Dios. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Dios quiere restituir eso a su iglesia, pero porque no lo quiere hoy en día la iglesia, ¿qué es lo que hace? Anda mendigando el pecado, las miserias, las migajas del pecado de la gente de afuera, ahí con sus amiguitas y sus amigotes. Busca lo que ellos hacen y se comporta como uno de ellos. Dios no lo ha llamado para heredar la basura del diablo, sino las riquezas en Cristo Jesús. Y hay muchas cosas más que pudiéramos mencionar. Son 5 etapas, pero solo puedo mencionar 12 ahora. El resto lo haré posteriormente. Pero quiero decirle esto: cuando se cumple el ciclo, y Dios sabe cuándo es ese ciclo para cada uno, en forma personal, en forma congregacional y en forma nacional, Dios sabe quiénes van a reaccionar positivamente y otros no. Muchos han escuchado mensaje tras mensaje y estamos aquí igual, recibiendo más información. No todos van a reaccionar. Algunos dicen: sí, estuvo bonito, más o menos, está bien. Pero otros van a decir: no, yo quiero marcar diferencia en mi vida. Yo ya entendí. Ahora me está pasando lo del hijo pródigo, volviendo en sí. Andaba en las nubes, ahora aterricé. Ahora entiendo que Dios quiere restaurarme para llevarme la restitución. Pero si viene la restitución es con un propósito, y eso lo vamos a ver en otro tiempo, en otro mensaje. Pero les quiero decir esto, amado hermano y hermana: no comencemos este nuevo año si no comenzamos con nosotros mismos. Haga a un lado todos esos papeles que tiene ahí en el escritorio, todas sus ideas y proyectos. No digo que sean malos, algunos tal vez sí, pero otros no. Ahora busquemos la bendición de Dios.
Si usted dice, Señor, entiendo ahora, yo quiero reaccionar, me has estado hablando y ahora vengo a ti. Tome tiempo en este momento para decirle a Dios y a todos los que nos escuchan, donde quiera que se encuentre, y manténgase en su lugar, por favor, para decirle a Dios: Señor, aquí está mi vida, te pido perdón, acepto la disciplina y entiendo que tú lo haces porque me amas y tú quieres que sea restaurado para restituirme lo que la oruga, el saltón y el revoltón se comió. Lo que yo perdí, tú me lo quieres devolver. Hermano, entienda esto. Dios va a volver la unción a la iglesia. Dios va a volver en los ministerios a la iglesia. Dios va a hacer volver el poder a la iglesia, la gloria a la iglesia. Pero tiene que haber primero una restauración. Usted dirá: pero yo estoy en la iglesia. Sí, el hecho de que físicamente esté aquí no significa que estemos en comunión con Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo está la soberbia? Hay soberbia, altivez, vanidad, vanagloria, hipocresía, falta de amor al prójimo, falta de amor a la obra de Dios, desinterés en las cosas espirituales. Habrá idolatría de cualquier naturaleza. El hecho de que usted no sea adúltero, no sea un borracho, no sea un asesino, no significa que no haya pecado. El pecado es uno, es un solo color, todos son negros. La incredulidad es pecado. El darle valor más a las cosas que a Dios, eso es pecado. Señor, venimos delante de ti en esta hora. Señor, abrimos nuestro corazón. Te pedimos que abras nuestro entendimiento. Habla lo más profundo de nuestro corazón. Solamente tu espíritu y tu palabra puede hacer esto. Señor, redarguye. Trae a memoria las cosas escondidas a la conciencia, el pecado oculto que está allí, Señor. Y algunos se creen que no necesitan mejorar cuando sí lo necesitan. Padre, para gloria de tu nombre te suplico que nos toques, desnúdanos delante de ti, que mi conciencia acepte el diagnóstico divino, para que pueda entender que hay cosas que tengo que arrepentirme y confesar delante de ti, pidiéndote perdón. Señor, límpianos con tu sangre preciosa. Derrama en este momento, Señor, esa convicción. No permitas que sigamos un año más como el anterior. Tiene que ser este año extraordinario espiritualmente, Señor. Diferente, nuevo. Espíritu Santo, glorifica a Jesús. Levanta en alto tu hermosa palabra. Señor, aquí estamos delante de ti. Yo juntamente con todos mis hermanos, no solo los presentes en este lugar, sino aquellos que nos unimos por los distintos medios de comunicación. Señor, perdónanos por todos nuestros pecados, por todas nuestras ofensas. Señor, cuando tu palabra dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, es porque el periodo de restauración es hoy, es el ahora. En este momento, Señor, aceptamos que es nuestra oportunidad, es el cumplimiento de los 70 años, el periodo, el ciclo.
es hoy. Porque mientras hay vida, hay esperanza, es hoy. Ahora mismo entonces, Señor, perdónanos. Renunciamos, Señor, a todo aquello que te ha ofendido. Perdónanos, Señor, todos nuestros pecados y todas nuestras maldades. Límpianos con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario, Señor. Señor, y queremos volver a tus brazos de amor. Señor Jesús, aunque muchos no quieran regresar a ti, siendo parte del pueblo, pero si tú miras un remanente, con ese remanente harás grandes maravillas, Señor.